Bueno, ¿quién mejor que ella, Silvia Neistam, para analizar e informarnos sobre todo esto? Hola, querida Silvia, ¿cómo Hola estás? María Herminia, qué gusto y qué lujo estar contigo. No, el lujito es mío. Silvia, estaba, bueno, contando a nuestros oyentes que creo que pesó en este documento, pero te escucho a vos, de la UIA, no solo el agravio permanente a los grandes, sino también la voz del interior. Pasó bastante desapercibido, pero el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, en enero, a título personal, escribió una carta durísima sobre la realidad que estaban pasando los industriales. Si vos hablás con la FIFE, es decir, que son los industriales nuestros, ayer tuve una reunión con los metalúrgicos, bueno, hay toda una eclosión de que algo no está bien. Exactamente, mira, es muy interesante lo que vos traes, María Herminia, y después te voy a pedir un favor si la tenés a la carta. Te la voy a Estoy enviar. ahora Sí, lejos sí, por de una supuesto. máquina para googlearla, pero súper interesante, pasámela, buenísimo. Sí. No, y justamente lo que vos decís, porque ayer hubo una reunión de junta directiva de la UIA, donde están todas las cámaras del interior y las del norte, que ellos consideran acá en Buenos Aires, que el norte ya es Santa Fe, Córdoba y el resto de las provincias, Catamarca. Fíjate, te estoy mencionando incluso provincias mineras a las cuales la actividad está mejor, obviamente, Salta, Jujuy, Tucumán, etcétera. Bueno, el cuadro de situación que describieron esos industriales fue tremendo y es lo que le impulsó a la entidad a sacar un comunicado bastante fuerte en un contexto donde la mayoría de los empresarios le cuesta pelearse con Milei. ¿En qué sentido, María Herminia? Por un lado lo ven muy fuerte políticamente, muy Claro. consolidado en la política y le temen. En el sentido, viste, vos decís, wow, ¿qué Mm. pasó? Porque uno podía entender en la época del kirchnerismo, ¿no? Pero un presidente que dice que es hombre pro mercado, pro negocios, que les ha dicho que ustedes son héroes, etcétera, etcétera, ¿a qué le temen? Al agravio personal, al insulto Mm. personal, entonces a ese tipo de, a quedar como, porque no es solo el agravio, es decir, no es solo decir llamarlos el chatarrín de los tubos Mm. caros o Amanes Quintanilla, gomín de aluminio, Sí, o bueno, sí. etcétera, etcétera, sino que eso se replica con una ferocidad en las redes por los seguidores del presidente, que bueno, hay como un temor, te digo, que trasciende a la propia empresa, hay un temor personal, Mm. la familia, la vergüenza para las familias, ¿me entendés? Es muy complicado el manejo de ese tipo de situaciones. Entonces, predomina una especie de cordura cuando, por ejemplo, esto en otros tiempos, en los tiempos del kirchnerismo, bueno, apenas algún tipo de mención Sí. terminaba con montones de comunicados, etcétera, etcétera. Pero es valioso el comunicado de la UIA porque marca la crisis, Ujú. el aporte que hace la industria, 19% del PBI, 1,2 millones de empleo formal directo, 3,2 millones de empleo formal indirecto por toda la cadena de proveedores, etcétera. Si uno piensa que en la Argentina en total son 6 millones, la mitad lo está explicando Claro. prácticamente Mm. la industria. Y después el tema de la palabra respeto, ¿no? Es decir, sin respeto no hay avance. Y la Claro, definición claro. me parece también muy importante de Carlos Pellegrini, sin Sí, industria claro, no hay claro, nación, claro, ¿no? claro. Porque bueno, recordemos, Carlos Pellegrini fue un presidente liberal Mm. en el sentido, a ver, no en el liberalismo como dogma, en el liberalismo como ideario, como idea, pero es el tipo que funda el Banco Nación, tiene nada más que 2 años. Lo sucede a Juárez Selman de Sí. 1890 a 1892 como presidente, pero tiene una influencia muy Mm. importante. Funda el Banco Nación
Juárez Selman había privatizado obras sanitarias, él dice, no, no, acá hay que estatizar porque los privados no van a poder hacer el nivel de inversiones que requiere una red de agua y cloacas para el desarrollo de la industria. Y es el tipo que dice, con pasto solo no crece un país, Claro. ¿no? Es decir, con el campo solo no, necesitamos la industria. El tipo define un perfil industrial, define que la Argentina tiene que tener fábricas, es Claro, muy claro, claro. importante. Sí, vendría a ser el primer capítulo del desarrollismo que de una u otra manera después se dio, inclusive antes del propio Frigerio, ¿no? Y su incidencia clave con Frondizi. Exacto, sí, sí, perfecto, tal cual, la primera semillita ahí, sí, sí. No, bueno, y además pensá que era un liberal muy adinerado, él funda el Jockey Club desde Sí, París, para tener una idea sí. de quién era este personaje tan, tan elegante, Sí. etcétera, que Oh, curiosamente vos sabés que la sede preciosa que tiene el Jockey Club en Buenos Aires, al frente, sobre la avenida Alvear, al frente hay una plaza que se llama, obviamente, Carlos Pellegrini, ¿no? ajá. Claro, claro, claro. Que es Silvia, muy bonita, sí. ahora, yo no sé, hay distintas miradas, interpretaciones sobre el Milei que el otro día, cual una estrella de rock, entró a una institución que más allá de que muchos también la degradan, era el presidente, ¿no? Y después en este cotorreo, en donde creo, eh, bueno, se perdió una gran oportunidad, ¿no? Aunque sea de explicar por qué tanto sacrificio, hacia dónde va. La contracara, más allá de quienes allí estuvieron, los aplausos, lo que fuere, o los abucheos, la contracara es esto que día a día cierra. Ayer me decía Ricardo Diab de la CAME, dice, yo pude explicárselo a Caputo, pude explicárselo a Stutzenegger, y me miran y me dicen, estás equivocado, punto, fin. Claro, no, tremendo. Sí, todos los días, María Herminia, hay una fábrica que cierra, o varias fábricas que ¿Mm? cierran. Bueno, ayer, qué sé yo, una de las más famosas es Peabody, Peabody, sí, ¿no? sí. Que es tristísimo porque, digamos, hay muchas fábricas que yo con tantas décadas, Ujú, ¿no? De trabajo que vos veías que cerraban, pero lo que cerraba ya era una cáscara vacía porque claro. justamente habían vaciado la empresa, habían embromado a los trabajadores, a los proveedores, etcétera, y vos veías empresas quebradas y empresarios ricos. Claro. Bueno, pero en el caso de Peabody, y espero no equivocarme, es la historia de un tipo, un inmigrante coreano Ah, mira, no que sabía llegó eso. a Fuerte Apache, se llama Dante Choi, Ajá. hijo, fíjate, nieto en realidad de una de las esclavas de Corea, Ah, porque después cuando de la estuvo guerra, la guerra, claro. claro, entre Corea y Sí, Japón, ¿te acordás que Japón sí, esclavizó sí, a las mujeres sí, coreanas? Fue una cosa atroz, sí. muy denunciado. Y bueno, viene de esa Claro. historia y es un tipo que se hizo y los Mm, productos que fabricó son muy bonitos ujú, estéticamente, tipo que le puso mucho. Y bueno, y fíjate vos, no es que haya quebrado, sino que está en concurso sí, de sí, acreedores, sí. quiere seguir trabajando, obviamente, etcétera. Pero es muy triste Sí, realmente. mira, ayer me decía la gente de los industriales metalúrgicos acá, ¿no? Dice, si el gobierno nos dijera que empatamos 3 años seguidos, nosotros firmamos acá, porque hace 32 meses que venimos de caída. Mm, Ese es el claro, dato concreto, los ¿eh? duros, sí, 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 sí. 32 No. meses. ¿Qué piden? Previsibilidad. Claro. En el caso de los cheques, fíjate vos, ¿no? Nos contaban, al menos en el sector que ellos lideran, nos contaban que hay muchos cheques rechazados, pero que los empresarios, vos fíjate, el emprendedurismo, ¿no? Le piden al banco que los banque, valga la redundancia, un poquito más, y fueron levantando los cheques caídos. Ah, qué Pero están aficiados. interesante. Y un dato que me impactó poderosamente. Un empresario que estaba ayer en esta charla que tuvimos
bueno, necesitó abrir el retiro voluntario. Lo tuvo que cerrar rápido, porque se le iban más de los que él preveía. ¿Pero por qué? Escucha, Silvi. Porque están tan endeudados los trabajadores que decían, bueno, junto a esto, pago, me saco esa pesadilla de deuda que tengo y después veo si consigo trabajo. Este dato eso es tremendo, me impactó, es un dato tremendo, de altísimo impacto, sí, qué bárbaro. Sí, eso es tremendo, sí. Claro. Bueno, wow. Pero no sé hacia dónde vamos, y encima la guerra, y encima no sé si va a aumentar, creo que sí, gas y combustible. Bueno, aumentó en el mundo, el gas aumentó 20% su precio, el petróleo 8%, el tema es cuánto se prolonga el conflicto en función justamente de esta situación. Ayer Horacio Marín, el presidente YPF, dijo, bueno, por ahora, claro, YPF tiene el 50% del mercado, por ahora van a tratar de contener, que él tiene una manera de poder, con inteligencia artificial, de poder hacer unas subas bien graduales. Al tener el 50% del mercado tiene la fuerza. Nosotros estamos seguros que Caputo lo llamó porque, bueno, el principal compromiso del presidente es la rebaja de la inflación. Sí, pero a su vez le suben los impuestos permanentemente a la nafta, porque si no el precio no se movería. El gobierno, viste, los impuestos que están incluidos en el litro de nafta. Sí, así que no. Por otro lado, tampoco pueden bajar impuestos, porque la recaudación está muy comprometida. Claro. Ha caído 10%, hace 7 meses que viene cayendo. Y no es tanto por los impuestos que se eliminaron, sino por la caída del consumo, porque lo que más cae son el IVA y el impuesto a las importaciones, porque ¿qué pasó? Al abrir tan generosamente los importados, hubo muchos empresarios, oportunistas que fueron al sudeste asiático, trajeron todo lo que podían, pero ahí están en galpones, muchos sin poder vender por la crisis doméstica. Por más que sos una jovencilla como yo, recordamos que en los 90 pasó eso. ¿Cuántos empresarios tuvieron que guardarse desde encendedores, viromes y demás en algún galpón? Porque cuando no tenés plata para consumir, por más parripollo que pongas, nadie te lo va a consumir, porque es lo último que hace, porque cuida el peso como si fuera oro puro. Sí, tal cual, sí. Sí, hay una complejidad realmente en un mundo además muy, está en llamas. Es un mundo en llamas, realmente. Y quiero hacer una última pregunta, pues que también estás con los tiempos justos. ¿Qué pasó con FATE? FATE finalmente, ¿qué era? ¿Era una cuestión por la importación? ¿Era una decisión empresarial ya prevista? ¿Qué pasó con FATE? Bueno, hay un poco de todo. Por un lado, FATE hace mucho tiempo que viene en crisis, porque no es nuevo, sino que fue un proceso que fue creciendo en el tiempo, porque no es de Milei. Ya en los tiempos de Alberto Fernández la gente iba a cambiar las cubiertas a Uruguay o a Chile, o sea, no es tampoco un tema de tipo de cambio, ¿no? Sino que ellos intentaron empresarialmente modernizarse, se asociaron con brasileños, se asociaron con americanos, se especializaron en un rubro que es la cubierta de camión, que es muy grande, muy muy tecnológicamente, que requiere toda una serie de acondicionamientos, de aceros especiales, caucho especial, etcétera. Bueno, pero igual les fue mal, o sea, ¿por qué? Porque digamos, la crisis que venía acumulándose porque no podían realmente tener una presencia fuerte en el mercado, estalla con la apertura tan amplia de estos últimos meses. Entonces, cuando vos tenés que el producto que vos producís, el costo es incluso más alto del mismo tipo de producto que se ofrece en el mercado, bueno, estás en un problema muy serio. Y lo triste es que ellos no ven la posibilidad de revertir esa situación. Es decir, por más, suponte que el gobierno diga, bueno, no pagás ningún impuesto, etcétera, igual está
la diferencia de costos con producir en la Argentina respecto del neumático importado que no pueden, y ahí toman una decisión que fue meditada y tomada desde hace 6 meses atrás. Vos sabés que para cerrar, empezaron a comprar cada vez menos materias primas, a importar cada vez menos insumos, ellos a negociar con los bancos. Es un cierre muy prolijo, hay que decirlo. O sea, acá no tenés ni cheques sin fondo, o sea, tienen deudas canceladas, no tienen problema con los bancos, y buscaron fondos de otros lados, por ejemplo, de su subsidiaria, de su controlada Aluar, para justamente poder pagar las indemnizaciones. O sea, fue prolijo, una decisión muy meditada. Milei lo calificó como una extorsión, en función de que en paralelo ellos habían pedido una medida de protección para el aluminio importado desde China, que por supuesto se lo negaron. Digo por supuesto porque Milei ha definido su política como una política de apertura. La política industrial de Milei es la apertura a las importaciones, porque en su visión produce una revolución en los costos. O sea, le impacta de tal manera que a cualquier empresa la obliga a hacer una revolución en sus propios costos. Lo triste es que el presidente debiera visitar más fábricas y darse cuenta que esa revolución en los costos ya está en marcha hace mucho tiempo. Claro. El problema son los costos después del portón de la fábrica también, ¿no? Así es. Silvia, como siempre, un placer inmenso. Muchísimas gracias por hacerte un ratito para nosotros. No, por favor, María Herminia, un lujo para mí, un beso grande. Gracias. Ahí ya te envié el material, lo tenés en tu WhatsApp. Ah, fantástico. Muchísimas gracias. Hasta luego. La señora Silvia Neistan, un lujo. Cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto